como les decía, vamos a empezar con una nueva unidad, pero lo primero vamos a hacer un repaso, porque con el repaso uno va a ir entendiendo lo demás. Dice, modelamiento matemático para describir y predecir. Álgebra y funciones. Para que lo entiendan más fácil para ustedes, esto es la materia de álgebra. Y porque ustedes ven, uno ve por unidades de números, de lo que es álgebra, de datos y azar, que eso era lo que nosotros estábamos viendo antes, porque estábamos viendo datos y azar, de eso fue la prueba y todo eso. Y lo otro que se ve es geometría, ese es el otro eje. Y en los contenidos priorizados, los objetivos priorizados, las unidades priorizadas también, está la de álgebra y la de datos y azar. Entonces, son dos los que se priorizaron en el año. Entonces, yo quiero igual alcanzar a ver un poco que sea de este segundo objetivo priorizado. Entonces, lo que vamos a ver es álgebra y funciones. Aquí esta álgebra que se ve está orientada, chiquillos, para que sepan, está orientada al modelamiento, a la representación gráfica de ciertas situaciones. Hay cosas en la vida que las van modelando, las van graficando y usan como modelos a los que se parecen. Por ejemplo, el COVID es un modelo que matemáticamente se asemeja en cuanto a los contagios, los contagiados, a la función exponencial. Función exponencial que nosotros vamos a ver también. La función exponencial, la característica que tiene es que es una función que crece muy rápido, se dispara muy rápido. Y eso es lo que pasa con el COVID. Obviamente que esa representación gráfica, si hacen la función, si la forman los que hacen estos estudios, es una función sumamente compleja porque tiene muchas variables, no solamente la X y la Y, que es la que ustedes están acostumbrados a ver. Hay muchos factores que influyen. Y se va actualizando y va cambiando de acuerdo a las circunstancias y a los factores. O sea, me refiero si hay cuarentena, no hay cuarentena, ¿entiendes? Si está el distanciamiento, no está. Hay varios factores que influyen. Y en cada región también van a ser distintos los factores, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser realizar actividades para activar conocimientos previos sobre la unidad. Aquí yo les puse un gráfico como para motivacional, digamos, no sé, para que sea bonito. Ya. Y aquí, esta es una onda expansiva, es de un terremoto, del terremoto que, el último que tuvimos, fue en el 2012, parece. Y en este terremoto, aquí fue, digamos, donde empezó el movimiento sísmico, es donde está, digamos, el centro, y eso también se modela a través de una función que se llama la función logarítmica, porque la función logarítmica tiene una aplicación a través de cómo se miden la intensidad de los terremotos. Eso que uno dice los grados Richter, así, Richter parece que es la palabra. Bueno, como uno mide cómo se mide a través de una función, y esta función se llama función logarítmica. Entonces, por eso es que yo les puse también esa imagen, porque como esta unidad, como les dije, va a estar relacionada con lo que es las funciones. Ya, entonces, primero vamos a recordar qué es lo que era una función. Dice acá, a través de unos gráficos, estos gráficos que les puse aquí, indica en cada caso si la gráfica representa una función o no. No sé si me van a contestar o no, lo ideal es que me digan que sí o que no, o por último la tienen a la chunte. Ya, miren, de estas tres, A, B, C, hay algunas que son funciones y otras no, ¿ya? De estas tres. ¿Cuál creen ustedes, si no se acuerdan no importa, si es más, igual es para entretenerse, cuál creen ustedes que de esta, la A, la B o la C, es función? ¿Y cuál creen que no? A ver, díganmelo ahí en el chat, si no quieren hablar. A ver si lo puedo ver el chat. ¿Es la B, creo, o no? ¿La B? ¿Cómo? ¿La B sí o la B no? ¿La B es función o no es función? A ver, eso es lo que no me quedó clarito. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O sí o no? Ya, el Byron dice que la A. ¿Ya? ¿Bien? Algunos dicen que la B. Ya, a ver. Vamos a recordar el concepto de función. La función es una relación. Ahora, ¿qué es lo que es una relación? La relación no está tan
no es tan distinta a lo que ustedes conocen por relaciones. O sea, me refiero, las relaciones como un vínculo, ¿sí? Por ejemplo, ser madre es una relación, ¿sí? Por ejemplo, yo soy madre de mi hija que se llama Ani y de mi hijo que se llama Joaquín, ¿ven? Soy la madre de Ani y Joaquín. Esa es la relación, ser madre, ¿sí? Ustedes, lo más probable es que si yo la pusiera en eso, así como los nombres de ustedes, y le pusiera ser madre, ustedes no estarían quizá unidos con ningún elemento, porque ustedes no tienen hijos. ¿Se fijan? Estarían ahí puestos en el conjunto, pero sin ningún elemento. Entonces, las relaciones en cuanto a números, otra, por ejemplo, que es también relación, es, por ejemplo, el número del carnet de identidad que se le asigna a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo un número, usted, cada uno de ustedes tiene un número y todos son números distintos. Nadie tiene de nosotros el mismo número, ¿cierto? Son distintos. No así como no sé, pues, por ejemplo, el ser hijo, uno es hijo, esa relación ser hijo, uno es hijo de dos personas, ¿me entienden? Es hijo del papá y la mamá, a eso me refiero, ¿ya? En cambio, en el carnet de identidad, como que a cada individuo le toca un número distinto del otro. Y tenemos un montón de relaciones numéricas, hay muchas, muchas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la función? La función lo que hace es a cada elemento le asigna un único elemento en el otro conjunto, no le asigna dos ni tres. Y todos tienen como su elemento en el otro conjunto, pero es uno solo, ¿ya? Voy a usar como ejemplo para que se entienda más en esto de los gráficos, en la B, ¿ya? En la D, si ustedes se fijan, si yo tomo los conjuntos, los elementos, los números, digamos, del conjunto de partida, de los que tomamos, que eran los que ustedes representaban en una tabla y todo eso, siempre eran los del eje X, ¿se acuerdan? Tomábamos números en el eje X, los reemplazábamos en una función, hacíamos todos los chamullos de los cálculos y nos daba un número que era como el del eje Y, cuando graficaban. Entonces, si ustedes miran la letra B, por ejemplo, el 4, si nosotros tratáramos de ver la imagen, el número que resultó al graficar, si ustedes se fijan acá, al 4 aquí, le corresponden dos valores. Aquí, si yo miro el 4, le corresponde un valor aquí arriba, ¿se fijan? Y al 4 le corresponde también un valor acá abajo. ¿Se fijan? Le están como correspondiendo más de uno. Al 2 le está correspondiendo este punto aquí arriba, pero también le está correspondiendo este un punto aquí abajo. ¿Fijan? En cambio, en esta que es una línea recta, aquí al menos 1 le corresponde ese punto, al 0 le corresponde el 4, al menos 2 le corresponde el 0 porque no se mueve aquí, que en la recta, al menos 3 le corresponde un número por acá, y a cada uno de estos puntos que son infinitos, le está correspondiendo un puro punto, pero en cambio acá no. Acá hay muchos, por ejemplo, no sé, pues 0,5, 0,1, el 6, todos estos números, aquí, menos aquí les están correspondiendo dos valores, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Esta de aquí no es función, porque para que sea función, a cada elemento del eje X, digamos, le tiene que corresponder un único resultado en la curva. Y en cambio acá, pues si ustedes se fijan, a cada uno de estos numeritos le está correspondiendo uno arriba y uno abajo, uno arriba y abajo, porque estas de aquí son las curvas, ¿se fijan? Y esta curva se va formando por todos los puntitos que uno va graficando de la tabla. Entonces, esta segunda no es función. La primera sí, pero la segunda no. Y yo aquí les puse una rayita porque así yo lo enseño para que sea más fácil. Cuando ustedes hacen estas rayitas que yo tengo ahí en celeste, estas tienen que cortar en un solo punto la función, en uno, y en todas partes tiene que ser el corte solo en un punto. Cuando cortan en más de uno, que es como el caso aquí de la letra B, aquí, si yo hago más aquí, 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 ven, va a cortar en dos puntos. Eso significa que no es función, porque significa que en realidad está teniendo más de una imagen en cada punto, está teniendo dos números, está asociado con dos números, ¿se fijan? Ya, a ver, espero que me haya quedado claro. Esta de acá, la C, se parece harto, si se fijan, se parece harto a la B,
¿sí? Pero está como de otra manera ubicada. Esta se llama parábola, ustedes la graficaban el año pasado. Entonces, lo que quiero saber es qué opinan ustedes. La letra C, ¿es función o no es función? Hagan imaginariamente lo que les decía acá. Yo acá, a ver, voy a retroceder, pero mejor con esto. Yo lo que hago es pasar una rayita y digo, ah, ya, esa rayita está cortando solo en un punto. ¿Se fijan? Y si la hago más acá, también corta en un punto. Si más acá, más allá, siempre va a cortar en un punto. En cambio la B, si yo hago la rayita, corta en 2. Y si lo hago más acá, sigue cortando en 2, corta en 2, en 2, a la curva, a esto, a la curva, a eso me refiero. No a los ejes, eso da igual. Sino que aquí ven, va cortando. Esta no es función y esta sí es función. Ahora, siguiendo la misma lógica, la letra C, ¿es o no es función? ¿Qué opinan ustedes? Pueden ponérmelo en el chat. No voy a decir sus nombres ni nada, ya, para que se sientan con confianza. Cuando dicen algo positivo, sí se los digo para que también se sientan bien. Eso no es. A ver, alguien escribió algo. Sí, exacto. Sí es función. Aunque se parece mucho a la anterior, no es igual. No es igual porque la orientación sí sirve. Entonces aquí, si hacemos una rayita en cada uno, lo va a cortar en un punto, no lo va a cortar en dos. ¿Se fijan? Claro, es justamente porque corta en un solo punto, así que cuando ustedes tengan como funciones, pero así graficadas, y les hagan preguntas de este tipo, no sé, pues en una PTU o una prueba de admisión a algún instituto, la manera más fácil para ver si es función es ver esto de las rayitas y que los corta en todos lados. Y lo otro que tienen que ver es que sea continuo, aunque eso no lo ponen mucho. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si aquí tuviera un pedazo menos esta función aquí, ya no sería función, ¿entienden? Tiene que tener como, para ese lado y para el otro lado también tiene que estar como, no tanto así como unidas, sino que no tienen que haber números que estén sin su proyección, su imagen, ¿ya? No quiero que se enreden con eso. Entonces la respuesta, la A y la C son funciones. La B no lo es por lo que les dije yo. Aquí les puse un compilado, un resumen de lo que es la función. Es una relación que se establece entre dos conjuntos, eso es la función, una relación, a través de las cuales a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único, esa es la palabra clave, un único elemento del segundo conjunto, no dos. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio, al conjunto final o conjunto de llegada, en tanto se le puede denominar como codominio. O sea, por ejemplo, en las que vimos antes, el dominio son los elementos del conjunto del eje X, ¿ya? Son todos los números del eje X. Acá, por ejemplo, me voy a retroceder un poquito, que no quiero escoger. Aquí. Aquí el dominio serían todos estos números que están en el eje X. Y como estamos tomando todos los números, porque acá uno les pone el -1, el -2, el 1 acá y todo eso, pero son infinitos. Los números que están aquí entre medio también tienen su imagen aquí, pues. Esos decimales que uno dice que están entre medio, ustedes que saben harto de media, esos también tienen una proyección aquí, pues. Y la recta tampoco es hasta ahí, pues. Hasta ahí alcanza el dibujo, pero es infinita para allá y para acá. Así que todos los elementos tienen su proyección. Entonces aquí el dominio serían todos los números reales, porque son todos estos numeritos que voy poniendo acá. Y el recorrido, bueno, entonces, el codominio, primero le estoy diciendo, el codominio se ve aquí. Son todos los elementos que van en el eje Y, donde se van a ir proyectando, son como las soluciones, los resultados que me van dando al yo reemplazar la función o la relación, dependiendo de lo que sea. Entonces, esto de acá en el eje Y sería el codominio. Acá lo mismo, aquí el dominio serían los elementos del eje Y, el codominio serían los elementos del eje Y, ¿sí? X, Y. Y cuando uno habla en estas funciones, por ejemplo, aquí uno dice que el dominio son todos los números reales. ¿Por qué todos los números reales? Porque puedo tomar fracciones, decimales, raíz cuadrada de un número, no sé, pues puedo tomar cualquier número aquí que me imaginen, no es un conjunto que esté restringido, ¿se fijan? En cambio acá, y acá también, ¿sí? En cambio en esta función, si es que fuera función, porque no lo es función,
aquí el dominio estaría restringido, ¿se fijan? Porque de aquí para allá, desde el -2 para allá, no está la función, no está como participando, no hay, si yo tomo un número aquí, por ejemplo, no hay ninguna proyección acá, pues, de ningún lado, pues, ¿me entienden? Entonces aquí el dominio, digamos, son los números reales, pero los que parten desde el -2 y hacia arriba, ¿entienden? Son como todos los mayores o iguales que -2, que se podría decir iguales que 2. ¿Se pica? Acá en cambio no, pues aquí todos los números que yo tome, si tomo uno acá, igual va a proyectarse por acá, porque estas parábolas son infinitas, van creciendo para allá, hasta donde usted... Entonces cada uno de estos va a tener una proyección, ahí ven, cada uno tiene su proyección, ¿se fijan? Entonces aquí mi dominio también van a ser los reales. Y el codominio se ve también en el, como les decía, el recorrido en realidad se va a ver, porque les estoy adelantando un poco las pistas. El codominio se ve en el eje Y van como todos los números reales, y para ver el recorrido hay que ver desde dónde parte. Pero ahí les voy a explicar. Ya, entonces, como les decía, el dominio, aquí el A sería como, en el caso de los gráficos, sería como el X, y el B sería como el Y, ¿entienden? De los ejes, para que se ordene el eje. Y el del A se llama dominio, y el del B se llama, o el de Y, digamos, se llama codominio. Se llama preimagen a la variable independiente, que uno sería la X. Ustedes cuando hacían una tabla para hacer un gráfico, ¿qué hacían? Le daban valores a la X en la tablita, reemplazaban en la función y le daba valores que iban en la Y. Entonces, esos valores de X son independientes y se llaman preimagen. Son independientes porque ustedes dan el valor que ustedes quieran, ¿me entienden? Y son los elementos del conjunto de partida o del dominio. Y se llama imagen a la variable dependiente. Y esa variable, ¿por qué es dependiente? Porque no puede mandarse sola, como quien dice. Esa va a salir del resultado que yo haga de mi reemplazo en la función. Entonces, por eso es que es dependiente, porque su valor va a depender del valor que yo le dé a la X. La X es la dependiente, la Y la X es la independiente, la Y es la dependiente, porque la Y depende del valor que yo le voy a asignar a mi X. ¿Se fijan? Ya. Y eso se llama imagen. O sea, los que son de Y se llaman imagen, los que son de X se llaman preimagen. ¿Ya? Se le llama imagen, variable dependiente, a los elementos del conjunto de llegada o codominio que están asociados con una preimagen, mediante el criterio de la función. O sea, mediante como es la fórmula. Eso es lo que les está diciendo. El recorrido es el conjunto de todas las imágenes de la función. Y ahí hay como una pequeña diferencia que de ahí se las voy a explicar también. ¿Ya? Ya. Aquí dice en la 2, también de esto, todo ejercicio de puro repaso. Calcula en cada caso el valor X. Ya, esto está relacionado ya no con las funciones, está relacionado con lo que son las potencias y también vienen unos ejercicios de logaritmo. ¿Por qué se ve esto? Porque nosotros lo que vamos a ver que les estaba, no sé si se los mencioné, vamos a ver dos funciones principalmente, la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, para eso necesitamos recordar lo que son las potencias y necesitamos recordar los logaritmos. Porque para ver una función logarítmica tengo que saber qué es lo que es un logaritmo. Y para la función exponencial necesito saber lo que es la potencia. Y de hecho la potencia sirve para el logaritmo y para las raíces cuadradas, así que tiene que verse sí o sí. Ya. Aquí recordemos lo de las potencias. Que esto deberían saberlo ustedes. ¿Qué valor toma aquí la X? Recordemos que la X es cuántas veces yo multiplico consigo mismo el 4 para llegar a 64. Échenle nomás. ¿Cuántas creen ustedes que serviría? Tienen que decir así, 4 por 4 me da tanto, ese tanto por 4 me da tanto, hasta que lleguen al 64. Y las veces que ustedes multiplicaron ese valor, va a ser su exponente. Por ejemplo, si yo quiero saber, a ver, alguien me contestó. A ver, 4, veamos si son 4. A ver, 4 por 4 son 16. Y 16 por 4, ¿tienen la calculadora a mano ustedes? 16 por 4
da 64. Así que no son 4, son 3 veces nomás. ¿Ya? Son 3. Porque es, como les decía, 4 por 4. Ahora se los voy a mostrar en la calculadora para ver si no me creen. ¿Ya? En mi calculadora que yo tengo aquí. O sea, no crean que los hago con calculadora, ese cálculo no es para calculadora, pero si ustedes multiplican 4 por 4, ¿ven ahí? Ahí se ve. Acá. Hoy se ve mucha luz. Ahí sí. 4 por 4, 16. Si lo vuelvo a multiplicar por 4, ¿ven? 64. ¿Cuántas veces escribí el 4? 3 veces. Así que ahí mi resultado es 3. ¿Ya? En esta ya es un poco más compleja, porque uno dice 0,5 por 0,5 y por 0,5, ¿cuántas veces lo voy a multiplicar para que me dé 4? Como raro, no se le ve pie en mi cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando ustedes tienen esta relación así, de un número entero, digamos, y un número decimal, con coma así, lo que tienen que hacer es este número, convertirlo a una fracción. Y hay algunas fracciones que es bueno que ustedes las sepan de memoria. ¿Alguien sabe a qué fracción corresponde 0,5? ¿Qué fracción es 0,5? Un cuarto, un medio, 3 cuartos, 3 octavos, 1 octavo. ¿Alguien sabe por casualidad cuánto es? Que lo sepa, no importa si se equivocan, si da igual. Tírenle nomás, si no importa. ¿A cuánto corresponde un medio? Si uno... bueno. ¿O a cuánto corresponde un cuarto en decimal? ¿O a cuánto corresponde un octavo en decimal? A ver, ya les dije 3 fracciones. ¿Cuál de esas creen ustedes que es? ¿Un medio, o sea, un cuarto, un medio o un octavo? ¿Cuál creen ustedes que corresponde a 0,5? Están haciendo la ley del hielo y no me contestan. Un medio, bien, le achuntó el Víctor, bien, muy bien. Fanfarria, bien, sí. Apréndanse eso. 0,5 es un medio, para no tener que calcularlo, pues, ¿me entienden? Yo igual se lo voy a calcular acá. Pero un medio es equivalente a 0,5, un cuarto es 0,25, 0,75 es 3 cuartos, y 0,125, son todos múltiplos de 5, es un octavo. ¿Ya? Apréndanse esas que son las que más se usan. Ya. Entonces, aquí, ¿cómo se hacía esto? Esto, para el que no se acuerda cómo se hacía, se pone el 5, se pone 5 dividido en 10, porque este es un decimal finito. ¿Y por qué por 10 y no 100 o 1000? Porque es de acuerdo a la cantidad de decimales. Esto tiene un decimal, así que la potencia de 10 que vamos a utilizar tiene que tener un 0, por eso es por 10. Y 5 partido por 10, al simplificarlo, les da como fracción un medio, ¿sí? Al simplificarlo por 5. En la calculadora ustedes también lo pueden sacar. Les voy a enseñar, les enseño por otro truco para hacer trampa, pero es por ahora nomás, nunca más les voy a enseñar a hacer trucos después. Ya, si ustedes quieren saber, ahí está. Tienen 5 dividido en 10, ustedes ponen 5 dividido en 10, lo cual, miren, fíjense, ahí está, les da 0,5. Ustedes apretan igual y les sale la fracción. Ahí lo ven. Ahí se ve. ¿Ven? La calculadora inmediatamente les da también la fracción simplificada. En esa tarea que estaban haciendo de datos y azar, era de azar nomás, porque era de probabilidades, que salían hartas fracciones y ustedes escribían la fracción, si no se acordaban bien por cuánto simplificarla, era cuestión de que pusieran tanto dividido por tanto, apretan el igual y les iba a pasar, les iba a mostrar la fracción simplificada, porque somos inteligentes estas calculadoras. Ya, entonces, este 0,5 es lo mismo que un medio, ¿ya? Entonces, ¿por qué uno lo convierte así? Porque ahora el 2 sí lo puedo relacionar con el 4, el 2, no el 1, pero sí el 2. El 2, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 4? ¿Cuántas veces multiplico el 2 para que me dé 4? Ese es fácil, así que yo espero que todos me escriban en el chat la respuesta porque es muy fácil. El 2, ¿cuántas veces lo multiplico para que me dé como resultado 4? A ver, chateen, conversen conmigo. El 2, no estoy hablando de los medios, sino que del 2. El 2, ¿cuántas veces lo multiplicamos para que dé como resultado 4?
Ay, no puedo esperar todo el rato. Ya. Son 2 veces, porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Así que aquí 2 elevado a 2 es 4, porque 2 por 2 es 4. No por este 2, sino porque este 2 aquí se repite 2 veces, ¿ya? 2 por 2 son 4. Y pasa que el problema que tenemos es que esto está como al revés, como que estuviera no como 2, sino que está como un medio. Entonces, ¿qué se hace? El truco es poner el exponente negativo. Porque cuando el exponente era negativo, el numerito, ese chiquitito que está ahí, hacía que la potencia se invirtiera, se diera vuelta. Entonces lo que hacemos es poner un medio elevado a menos 2. Porque un medio al estar elevado a menos 2, por el menos se da vuelta y les queda 2 partido por 1, que es lo mismo que 2. ¿Se fijan? Y eso con el negativo. Y el 2 les sirve para decir que 2 por 2 es 4. O sea que para que les dé el número 4 que aparece aquí. Entonces aquí la respuesta de la X era menos 2. Ese era el valor de la X. ¿Ya? La B dice, mire, fíjense, aquí también tenemos un signo negativo. Y cuando uno tiene un signo negativo en el exponente, esto es para darlo vuelta. No le da un signo negativo al resultado, porque a veces con eso se confunde. El exponente negativo no asigna un signo. Lo que hace es invertir esto y convertirlo como una fracción. Entonces, aquí esto se da vuelta, ¿ven? Se pone un 1 imaginario aquí abajitito, ahí, y se da vuelta. Entonces les queda 1 partido por X y ahora elevado a 5 positivo. Lo di vuelta. ¿Para qué? Para que este signo menos no quedara ahí estorbando. ¿Se fijan? Y esto es lo mismo, el 5 arriba es lo mismo que estuviera abajo, porque 1 elevado a 5 le va a quedar 1 igual, porque es 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1 y por 1, 1. ¿Ya? Entonces ahí que ya quedamos convencidos de que el 1 elevado a 5 es 1, lo ponemos así. Y ahora lo que voy a hacer de truco, estas cosas son todas con truco, es que esto lo voy a intercambiar. O sea, el X elevado a 5 lo voy a poner ahí arriba y el 243 lo voy a poner aquí abajo. ¿Para qué? Para que me quede despejada la X, porque me están pidiendo el valor de X. Y no queda ahí abajo, porque ahí abajo no sé cómo sacarla así, ¿me entienden? Entonces las intercambiamos. Y me va a quedar, entonces, como les dije yo, este pasa dividiendo ahí abajo y este pasa multiplicando para arriba. Es como eso, se intercambia, ¿sí? Y ahora tenemos que buscar qué número utilizo que multiplicado 5 veces me dé como resultado 1 y abajo 243. Esto va a tener que ser mi resultado como una fracción, así como cuando uno dice un medio por un medio, no sé, o un tercio por un tercio, o un cuarto por un cuarto. Y para sacar el número, yo les aconsejo que tienen que irlo tanteando nomás. Para que dé 243, yo voy a hacerlo con calculadora, pero me sé la respuesta obviamente y tampoco la vi en la calculadora, pero para que vayan viendo. Miren, uno dice, a ver, ¿servirá el 2? Entonces ustedes dicen, ya, tiene que ser 5 veces. Entonces ustedes ponen 2 por 2 por 2 por 2, que les queden 5 patitos. Puro. Ahí ven. Ven que el resultado da 32. Eso quiere decir que el 2 no sirve. Entonces, usemos el 3. Veamos si con el 3 sirve. 1, 2, 3, 4 y 5. Me pasé en 1. Fíjense ahí. Con el 3, si lo multiplico 5 veces, me da como resultado el 243, que era mi candidato. Eso quiere decir que aquí abajo, el valor de X, el valor de abajo va a tener que ser 3. Y arriba 1, porque siempre 1 por 1 da 1. Entonces mi resultado es X igual 1 tercio.